Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 9 de agosto de 2025. Celebramos la memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué no hemos podido echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde allí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o Santa Edith Stein. Edith, quien adoptaría el nombre religioso de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, nació en Breslau el 12 de octubre de 1891, en tiempos en los que dicha ciudad era todavía una provincia alemana, que posteriormente pasaría a formar parte de Polonia. Edith nació en el seno de una familia judía y fue educada como tal. Sin embargo, durante su adolescencia y los primeros años de su juventud, empezó a cuestionar su religión paulatinamente hasta que terminó abrazando el ateísmo. Años más tarde, convertida en prominente estudiante de filosofía de la Universidad de Gotinga, Alemania, tomó contacto con la fenomenología, novedosa perspectiva filosófica en ese momento, caracterizada por la pretensión de base de renovar las ciencias y el saber. Edith destacó como estudiante gracias a su penetración intelectual. Enterado de ello, el filósofo Edmundo Husserl, padre de la fenomenología, la escogió como asistente de cátedra. Edith ocupó ese puesto incluso antes de que Martin Heidegger, otro de los más importantes filósofos del siglo XX. Tras superar las dificultades relativas a su condición de mujer dentro del mundo académico del momento, Edith obtuvo el título de filosofía de la Universidad de Friburgo. La joven filósofa poseía un elevado sentido de la solidaridad. Desatada la Primera Guerra Mundial, se enlistó en la Cruz Roja como enfermera y fue destacada a un hospital de campaña. Los años siguientes fueron muy duros. Edith conoció de manera directa la tragedia de la guerra y experimentó con creces lo que significaba la fragilidad humana. En medio de las terribles circunstancias que la rodearon, ella se esforzó por ser siempre amable, generosa y servicial. Terminada la guerra en 1921, Edith decide visitar a una amiga que había quedado viuda con el propósito de hacerle compañía. Grande fue su sorpresa al encontrarla con una serenidad y aceptación fuera de lo común. Quedó impactada por la paz y la fe que irradiaba aquella mujer a pesar del dolor a la causa de su pérdida. Su amiga entonces le confesó que lo que la sostenía era la fe en Dios. Casi de inmediato Edith se interesa en la fuente de aquella paz espiritual que anhelaba, el cristianismo. Luego lee la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Por ese entonces varios de sus amigos y colegas del círculo fenomenológico pasaban por experiencias similares. Más de uno se había convertido al catolicismo, lo que aumentó la intensidad de su interés. Aquel acercamiento intelectual y espiritual a la vida de Teresa de Ávila la transformó profundamente. Un radical cuestionamiento sobre el sentido de la propia vida y la búsqueda de la verdad culminaron en el abrazo a la fe católica. Después de un tiempo de purificación personal, pidió ser bautizada, buscó la ayuda de un sacerdote
y después de una etapa de preparación recibió el sacramento de la iniciación en 1922. Edith había encontrado por fin aquello que siempre buscó desde lo hondo de su ser. No era raro escuchar decir, ya siendo religiosa, que al haberse hecho católica de una manera muy peculiar, se sentía más judía. El pueblo judío había esperado por un Mesías y ella lo había encontrado. Jesucristo era ahora el sentido de su fe y de su vida. Paulatinamente fue brotando otro cuestionamiento, la inquietud vocacional. Edith continúa su itinerario personal acompañada de un director espiritual. Ingresa a trabajar como profesora en la Escuela de Formación de Maestras de las Dominicas de Santa Magdalena. Dicta conferencias, traduce libros, destaca profesionalmente y cada vez que puede se excava para encontrar la paz que necesita. Su lugar favorito era la abadía benedictina de Beurón. Mientras tanto, la situación política en Alemania empeora. Son años de deterioro moral de su país. El régimen nacional socialista la identifica y le prohíbe la enseñanza. A pesar de ello, Edith no se desanima. Su fe ha madurado y se descubre llamada a la vida religiosa. Ingresa al Carmelo en Colonia como postulante. Con ese paso rompe definitivamente con su pasado y renuncia al prestigio y a la fama del mundo académico. El 15 de abril de 1934 toma el hábito carmelita y cambia su nombre a Teresa Benedicta de la Cruz. Para ese entonces la situación de los judíos se había tornado dramática y Edith pide ser trasladada de monasterio para no poner en riesgo la vida de sus compañeras. Es enviada a una comunidad en Holanda junto con su hermana Rosa, quien también se ha convertido al cristianismo y servía como hermana lega. Los nazis amenazan con deportar a los judíos de Europa, incluyendo los conversos. El derrotero tomado por el partido ya generaba el rechazo del mundo libre y la condena internacional. La Iglesia Católica, a través de las gestiones del Papa Pío XII, se convierte en bastión de defensa del pueblo judío. A pesar de las innumerables presiones que recibe Pío XII, se mantiene firme del lado de los perseguidos y maltratados. Las fuerzas nazis de ocupación en Holanda declaran a todos los católicos judíos como apátridas, por lo que deberán ser detenidos y deportados. Así, un contingente militar nazi ingresa al convento carmelita donde vive Edith y Rosa y se las llevan. Ambas son trasladadas al campo de concentración de Westerbork en los Países Bajos. Edith, en medio de aquella situación extrema, se preocupa por ayudar y consolar a sus compañeras de prisión. Las condiciones en las que viven incluyen humillaciones, torturas y por supuesto la muerte. Semanas después, Edith y Rosa son enviadas al campo de concentración de Auschwitz, territorio de ocupación en Polonia. Forman parte de un grupo de unos 1000 judíos. Las hermanas Stein arriban el 9 de agosto de 1942. Después solo sucede lo inevitable. Los prisioneros recién llegados son organizados para ser conducidos a la cámara de gas. Santa Edith es ejecutada en uno de los grupos. Muere ofreciendo su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, fue canonizada por San Juan Pablo II en 1998. El Papa le confiere el título de mártir por amor. Un año más tarde, en octubre de 1999, la santa fue declarada copatrona de Europa. Mujer santa, mujer judía que conoce a Cristo y se convierte a Él después de pasar años y años en esta resequedad espiritual, incluso en el ateísmo. Encuentra entonces en el servicio y el Señor la fue conduciendo para encontrarse con el amor verdadero que es Cristo Jesús, muerto y resucitado. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 que hemos estado leyendo en todos estos días, Jesús dice que se le acerca o se acercó a Jesús un hombre de rodillas, que no es lo mismo, ¿no? En muchas partes del Evangelio se acercan las personas, pero este se le acerca de rodillas y le dice: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. A lo mejor que tiene un demonio, que está endemoniado y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua
y se lo traje a tus discípulos y nada, no han podido curarlo. Jesús dice, toma la palabra y dice, generación incrédula y perversa. Una palabra muy clave, una palabra directa para nosotros, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuánto me los tendré que soportar? Tráiganlo. Y entonces Jesús expulsó al demonio y este salió y el niño quedó curado. ¿Ven? Este demonio abatía al niño, lo tumbaba y lo echaba o al agua o al fuego para exterminar con él. Esa es la tarea del maligno, ¿no? Exterminar con nosotros. Y ahí entonces lo fundamental que lo descubrió esta santa y es unirse a Cristo que lo puede todo. Este hombre va por su hijo donde Jesús se arrodilla y le clama a Jesús y Jesús le da una respuesta. Ahora los discípulos no han podido echar el demonio. ¿Y por qué no lo han podido echar? De hecho ellos se lo preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y entonces Jesús le contesta, ustedes son, en primer lugar, tienen poca fe. Y dice, porque si tuvieran fe, al menos como un grano de mostaza, uno a veces le pregunta a la gente, ¿usted tiene fe? ¡Uf! Infinita. No es para descrestar a nadie, es para que usted tenga una profundidad con Cristo. A veces ni siquiera la tenemos del grande un grano de mostaza. Dice Jesús, si tuvieran su fe como un grano de mostaza, le dirían al árbol, trasládate de ahí hasta aquí. Y el árbol inmediatamente obedecería. Nada sería imposible. Atentos, el Señor nos está dando una clave. La persona que tiene fe, para él nada le sería imposible. ¿Cómo? ¿Por qué no echamos este demonio? En otro evangelio paralelo a este nos dirá, porque estos demonios se echan con ayuno y con oración. Aquí en Mateo nos dice, estos demonios se echan teniendo fe. Oiga, una respuesta fácil y difícil. Difícil, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible. Por eso hay que trabajarle la fe, hay que alimentarla con la Eucaristía Dominical. Por ejemplo, mañana es domingo, Día del Señor. Yo no puedo pretender crecer en mi fe si yo no voy a misa el domingo y me alimento de Cristo, si yo no me confieso, si no rezo el rosario, si no vivo una vida digna, si no abandono los pecados, porque es que no se puede rezar y pecar para querer empatar. Eso es una falsedad. ¿Ven? Es una falsedad, sería una gran hipocresía y una mentira. Por eso ustedes y yo estamos llamados a crecer en la fe. Ahora escucha uno gente en estos tiempos, ¿no? Cuando vendrá la política que se acerca, ¿no? Todas estas, ya la gente está recogiendo firmas, ya hay más candidatos que, como diría alguien, que niños pobres en Colombia, que personas pobres y muertas del hambre en Colombia. Y mencionarán a Jesús y a Dios y a la iglesia y la utilizarán, etcétera, etcétera, pero de Dios ni la ve. Por eso hay que tener discernimiento, crecer en la fe. Mañana es Día del Señor, mañana es domingo. Crezcamos en la fe y le podremos decir al demonio, largo de aquí, no te queremos. Y tendrá que irse porque lo habremos hecho con fe. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.